Hey, ¿qué pasa, devs? Espero que esté todo bien de aquel lado de su pantalla. En este video vamos a aprender los básicos del Laravel de una manera tal vez un poco peculiar a como yo veo las cosas, que si tú aprendes la dinámica básica del Laravel, llamémosle así, creo que ya puedes empezar a trabajar con Laravel siempre y cuando tengas buenas bases de PHP, de preferencia incluida programación orientada a objetos, buenos conceptos, buenas prácticas, etcétera. Así que vamos a aprender Laravel lo suficiente para que en el siguiente video podamos seguir aprendiendo Laravel, pero ya desarrollando la lógica de nuestro blog, que es la finalidad final última de esta serie de videos. Pero bueno, si tú solamente quieres aprender cuál es la dinámica básica de Laravel, cuáles son los básicos de Laravel, puedes ver este video por sí solo y X. Pero si vas a hacer la serie completa y no sabes nada de Laravel, pues este video es esencial. Y antes de comenzar con Laravel, vamos a necesitar ciertas herramientas. Por ejemplo, un lenguaje de programación como es PHP, obviamente. Un servidor para correr PHP como sería Apache. MySQL para el tema de las bases de datos y poco más. Un editor de código. Vamos a tener que instalar Composer y esas cosas. En lugar de instalar PHP, un servidor y MySQL por separado, cada una de las cosas, podemos utilizar esta herramienta llamada Champ. Simplemente venimos a su página web y la descargas, ya sea para Windows, Linux o macOS. No deberías de tener ningún problema con este procedimiento, es una instalación bastante básica. Editor de código, yo voy a utilizar Composer. Composer, ouch, ya estoy descargando el instalador sin querer, ¿Qué puntería tengo? Bueno, Composer es el equivalente a npm o yarn para JavaScript o pip para Python. Es un manejador de paquetes, un gestor de dependencias, como lo quieras llamar. Desde aquí puedes instalar librerías, paquetes, etcétera, etcétera y etcétera. Bien, vamos a ir a download y te descargas el instalador .exe, o si no, empiezas a ejecutar estos comandos vía terminal en la consolita. Aquí los pegas y bueno, en teoría debería de comenzar aquí la instalación. Es más, vamos haciendo una prueba. Sí, parece que sí va a empezar a funcionar. Yo ya tengo instalado todo, mira, descargando, lo voy a cancelar, hasta ahí le voy a parar. Entonces funciona. Obviamente para esto deberías de tener instalado ya PHP en tu sistema. Una vez que tenemos estas tres cosas, ya podemos comenzar a aprender Laravel, sobre todo con Champ, que va a ser vital para nosotros. Para instalar Laravel podemos también ir a la documentación Laravel y simplemente seguimos los pasos que hay en instalación. Installing Laravel, te dice que bueno, vas a necesitar Composer. Agarras este comando Composer Global Require Laravel Installer para instalar Laravel de manera global en tu sistema. Lo ejecutas, yo ya lo he ejecutado, le voy a dar que sí lo quiero cancelar, limpio terminal y, y listo. Ya con esto tendríamos Laravel instalado en nuestro sistema. También te recomiendo que agregues la variable al pad. Si estás en macOS y no sabes cómo agregar variables al pad, pues búscate un tutorial, es bastante simple. Si estás en Windows es todavía más simple porque nada más vienes acá, buscas variables de entorno, pero lo escribes bien, variables de entorno. Se abre esta ventanita, le damos variables de entorno y buscas la del pad, le puedes dar editar y aquí vas a agregar una nueva. Si te fijas, yo ya lo tengo, es esta variable que en lugar de tener user profile, esto a lo que se refiere es que tú vas a cambiar esto por lo que sería tu ruta. Entonces mi ruta sería users, udebs, app data, roaming, composer, vendor bin. User, udebs, app data, roaming, composer, vendor bin. Okidoki. Y bueno, lo mismo para Linux. Bueno, antes de ejecutar este comando, que es tal cual el que nos crea el proyecto, vamos, o yo por lo menos me voy a ir hacia la carpeta de Sham. Yo ya me sé la ruta, así que no voy a tener problema. htdocs. En htdocs, por si tú no sabes, cuando instalas Sham, se te crea esta carpeta en disco C. Bueno, donde tú le digas, así que chécate en la instalación donde lo estás instalando. Yo lo tengo aquí en disco C y tengo esta carpeta htdocs donde van nuestros proyectos PHP, como algunos que yo tengo por aquí ya, ¿vale? Yo prefiero tener aquí todos mis proyectos, ya sean Laravel, PHP puro, etcétera. Así que para no tener un cochinero, yo me muevo siempre hacia esta carpeta.
Listo. Y ahora sí voy a ejecutar el comando que copié y pegué, Laravel new blog. Y como por arte de magia, de este lado se nos va a crear una carpeta llamada blog. Ahí está, ya apareció. Y en esta carpeta se va a crear el proyecto Laravel con todas sus dependencias, el montón de carpetas a lo loco y todo lo que necesitamos para comenzar. Así que esta instalación puede tardar un par de minutillos, todo va a depender de tu PC y tu internet. Así que paciencia. Y bueno, gracias a la magia de la edición ya estamos listos aquí para continuar. Ya tenemos nuestra carpeta blog con todo el proyecto Laravel. Vamos a irnos desde nuestra terminal hacia esa carpeta, cdblog. Listo. Y ahora vamos a abrirlo. Si tú tienes Visual Studio Code, simplemente ejecutas este comando desde la terminal y se va a abrir automáticamente. Si no, abre tu editor de código y arrastras la carpeta pues por allá. Listo, ya tenemos nuestro primer proyecto Laravel instalado. ¿Cómo podemos cerciorarnos que la instalación y nuestro proyecto esté funcionando? Bueno, vamos a tener una serie de comandos con Laravel que Laravel nos proporciona. Vamos acá, por ejemplo, y mira, dice, es el framework de PHP para los artesanos de la web. Artisan es un término que vamos a estar utilizando mucho. Checa, PHP Artisan Ser. Con esto le estamos diciendo, ¿sabes qué, Laravel? Enciende tu servidor, el que viene integrado contigo, y haz que este proyecto vuele. Y nos dice Laravel Development Server ha sido inicializado. Nos entrega esta URL que es un localhost con el puerto 8000. Copio esto, lo pego por acá y ¡tarán! Tenemos funcionando nuestro primer proyecto en Laravel. Ahora vamos a dar un tour por el funcionamiento básico o a lo que yo le llamo la dinámica básica de Laravel. Okidoki, acompáñame en esta magnífica historia. Todo en la web consiste en request y response, solicitud y respuesta. Tú escribes una URL, por ejemplo, vienes al navegador udebs.com y cuando tú le das enter estás haciendo una request. ¿Cuál es la respuesta a esta request? Que se te entrega en tu navegador todo el HTML, el CSS, el JavaScript y todos los datos que yo te estoy cargando para que puedas ver mi página web. Tú le das clic a Python y vas a hacer otra request que va a ir a consultar los datos que yo tengo guardados sobre esta vista y te los voy a presentar. Ok, entonces request, response. En este caso la request es una URL o depende de esta URL y la response es una vista. En Laravel las rutas o las URLs se escriben en un archivo llamado web.php que se encuentra dentro de la carpeta routes, rutas, ¿vale? Aquí tenemos nuestra ruta por default. Una ruta suele conectar con un controlador. Los controladores nos sirven para cargar y organizar la información que formará parte de la respuesta y de proporcionar dicha respuesta. Un controlador, dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer, suele consultar con un modelo. Un modelo representa a una tabla en nuestra base de datos. Entonces el controlador consulta este modelo, el modelo le retorna datos al controlador y el controlador nos retorna en este caso una vista. De hecho, eso es justo lo que está pasando en mi página web. Tú consultas esta URL conecta con un controlador, este controlador conecta con un modelo, ese modelo me trae estos datos que ves en pantalla, que es la imagen, el título, la descripción, etc. Y el controlador nos retorna esta vista. Y básicamente esta es la dinámica básica de Laravel. Escribes una ruta, conectas con un controlador, controlador consulta con un modelo, modelo retorna datos al controlador nos retorna una vista. Pero esta dinámica básica se puede hacer todavía un poco más compacta. De hecho, vamos a ver un ejemplo en el que solamente utilicemos ruta vista. Es decir, nos vamos a brincar el controlador y el modelo. Vamos a nuestro proyecto en Laravel y dentro de este archivo routes
donde tenemos web.php, donde escribimos las rutas, ya tenemos una ruta por default. Esto que tienes aquí en pantalla se puede leer como, esto es una ruta que ejecuta una request del tipo get. Tú sabes que hay request del tipo get, post, put, pat y poco más. Entonces esta es del tipo get, la más básica. La ruta es básicamente diagonal, esto quiere decir que es el localhost, ¿vale? Y lo que nos retorna es una vista, return view, una vista que se llama welcome. Esto ya es una función que viene con Laravel. Incluso la vista welcome la tenemos en la carpeta resources, views, aquí es donde van a ir todas nuestras vistas, y aquí tenemos welcome.blade.php. Esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos en la ruta, solo que Laravel no necesita el .blade.php. Con el puro nombre de la vista es más que suficiente. Blade es el motor de plantillas de Laravel. Si nunca has utilizado un motor de plantillas, tranca palanca, que ya verás que es pura magia. Dentro de esta vista, welcome, vamos a encontrar estilos, este texto Laravel y estos links, que es básicamente lo que estamos viendo acá, el Laravel y los links. ¿Qué pasa si por ejemplo modificamos esto y le cambiamos el nombre a Judeps? Recargo y me da un error porque como que dejé la dejé la extensión. Ok, esto no es necesario, lo quito, recargo y ahí está, Judeps. Okidoki. Estos links los podemos modificar, esta vista es de nosotros, podemos hacer lo que nosotros queramos. Es solamente un ejemplo que nos entrega Laravel. De hecho, aquí puedes ver un ejemplo de lo que es Blade. Tenemos condicionales aquí medio extrañas, un if, and if. También tenemos estas llavecitas que encierran funciones y variables, etcétera. Todo esto es Blade, así que no te preocupes, lo vamos a aprender y está súper chido. Y de esta manera tan simple, nosotros podríamos trabajar con una ruta que entrega directamente una vista. Y esta sería la dinámica más básica de todas. Incluso tú puedes ver que esto que tenemos dentro de la definición de nuestra ruta es una función de PHP. Por lo tanto, aquí dentro de esta función nosotros podemos crear la lógica, desarrollar la lógica que nosotros queramos, meter variables, etcétera. Entonces podríamos poner aquí Judeps en una variable y pasarle este dato a la vista. ¿Cómo se hace eso? Simplemente agregamos un argumento y entre corchetes, como si fuera un array en forma de mapa, agregamos la clave, agregamos el valor y listo. Y en vez de tener este texto le podríamos poner hola y esto lo metemos entre llaves con Blade Template y lo usaríamos así. Ok, hola, recargo Judeps. Hola Judeps. Solo por no dejar, vamos haciendo el hola mundo, porque si no este curso va a quedar maldito. Listo, ya nos quitamos el estigma, la maldición. Ahora sí, regresamos. Ahora, nosotros podríamos tener toda la lógica, consultas a bases de datos y un cochinero aquí mismo en un archivo y Laravel trabajaría bien. Pero pues se va a hacer un cochinero, esa es la triste realidad. Por eso es que está chido trabajar con controladores y con modelos y todo en su espacio y la dinámica se va a hacer súper chida de esta forma. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en esta dinámica y ahora vamos a ver ruta, controlador, pista. Si queremos que una ruta conecte con un controlador, podríamos comenzar con la ruta. Voy a copiar y pegar esto acá y voy a comentar esto. Ok, lo comento. Y vamos a tener una ruta diferente, por ejemplo, una que se llame categorías. Ups, lo escribí en inglés. Ahí está, categorías, ¿no? Esta variable ya no la vamos a necesitar y esta sintaxis tampoco nos sirve ya. Ahora en lugar de que el segundo argumento sea una función de PHP,
lo que vamos a agregar es la conexión con el controlador. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Esta ruta la quiero conectar con un controlador que se llame categories controller. Como todo en Laravel vienen siendo clases y programación orientada a objetos en general, casi siempre comenzamos con mayúscula las cosas que nosotros creamos, respetando ciertas convenciones, y luego le vamos a agregar una arroba y le vamos a poner index. Ok, ahorita te explico esto. ¿Qué nos haría falta aquí? Pues crear el controlador. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, con PHP Artisan. Podríamos hacerlo de manera manual, pero la verdad es que nadie lo hace así. PHP Artisan make as un controlador llamado categories controller. Yo trato de siempre trabajar con los nombres en inglés porque Laravel se siente más a gusto con eso, es gringo, así que... Y damos enter y mira, nos dice controlador creado exitosamente. ¿Dónde están o dónde se guardan los controladores? Dentro de la carpeta app, que es la primera, dentro de la carpeta http, dentro de una carpeta llamada controllers, y como por arte de magia, como por artisan, ya tenemos categories controller en nuestra respectiva carpeta y con una plantilla base, ¿no? Que básicamente es la clase que hereda de otro controller, de un controller base que tenemos aquí mismo. Y ya este controller base utiliza ciertos traits y cosillas de programación orientada a objetos. Entonces, por eso es importante que lo sepas. Cuando ya digas, ok, me voy a especializar en Laravel, pues aprende PHP con programación orientada a objetos primero para que entiendas estas cosas y puedas hacer cosas más chidas. De momento nosotros solamente sabemos y queremos saber que dentro de esta clase van a ir todas las funciones que nosotros queramos utilizar. Entonces, si hemos dicho que esta ruta conecta con este controlador con @index, esto es un método que va a ir dentro de nuestro controlador. Un método que es una función dentro de una clase. Función index. Esto se tiene que llamar igual que lo que tenemos conectado con nuestra ruta. Y mira, return hola desde el controlador de las categorías. Por cierto, si te preguntas, oye, ¿cómo puedo poner buenos nombres para nuestros controladores? Pues, checa para qué te va a servir el controlador. Si nosotros ya estuviéramos trabajando con nuestro blog, este controlador sería el que nos ayude a controlar todo lo relacionado con las categorías que vamos a tener para nuestros posts en nuestro blog. Entonces, por eso se me hizo un buen nombre, Categories Controller. Y nosotros creamos este método, que es al que estamos haciendo referencia acá. Y con esto, cuando carguemos la vista categorías, es decir, la ruta categorías, ¿debería de funcionar? No, ¿verdad? Pues sí debería de funcionar, pero primero hay que correr el servidor. De hecho, yo siempre tengo trabajando una pestaña con el servidor encendido en casi todo momento, y en otra pestaña pues utilizo el PHP Artisan y esas cosas para no estar apagando y prendiendo el servidor. Pero eso es una forma en la que yo trabajo. Ahora sí le voy a dar categorías. Se me olvidó que lo puse con acento, entonces vamos a quitarle el acento acá. Los acentos se ven feos. Y mira, hola desde el controlador de las categorías. ¿Qué nos hace falta para completar este diagrama? Ruta controlador. Y ahorita mismo estamos mostrando nada más un mensaje. Nos hace falta retornar una vista. Ok, pues podemos retornar esta misma vista welcome. Copio y pego. Welcome. La variable name pues no la tenemos, así que lo vamos a dejar así. Y le vamos a poner otro mensaje acá que se llame hola desde la vista. Y ¡tarán! Todo bien, todo sin pedos. Con esto ya hemos cumplido con ruta controlador vista. ¿Qué nos hace falta? Exacto, el modelo.
Pero ya cuando entramos en temas de modelos, entramos en temas de base de datos. Por lo tanto, lo primero va a ser crear la conexión con la base de datos, y esto se hace por medio del archivo emp que se encuentra en la raíz de nuestro proyecto. Si cerramos todo, lo vamos a poder ver aquí. .emp. Este es un archivo en donde se guardan variables de configuración del entorno, del environment. Cada persona que trabaja en el mismo proyecto que tú debería de tener su propio archivo emp, porque aquí vas a manejar contraseñas y varias cosas delicadas, así que cada quien con lo suyo. Tenemos una sección específica para la conexión a una base de datos del tipo MySQL con su respectivo host, localhost. El puerto debería ser el 3306. La base de datos es el nombre que nosotros le vayamos a dar, por ejemplo, blog. El username, por default, cuando tú instalas Sham, el username es root. Así que así lo dejamos. Y password, si estamos trabajando con Sham, no hay un password por default, a menos de que tú ya tuvieras Sham y lo hubieras modificado. Entonces, este sería el único cambio que vamos a hacer ahorita. La conexión a una base de datos con Laravel es too easy. Simplemente hay que abrir el Sham y hacer que se ejecute MySQL. Le damos clic en Start. Bueno, yo le di sin querer en Apache, pero igual lo vamos a necesitar. Y MySQL. Y todo se pone en verde, qué chido, qué padre. Ahora, cuando corremos Apache, Apache nos corre también su propio localhost desde el puerto 80 y no choca con el de Laravel, que es el puerto 8000. Entonces todo bien. ¿Y por qué corremos Apache y MySQL? Porque Sham nos entrega un dashboard desde el que nos da varias opciones. Si yo por ejemplo aquí pongo localhost 2.80 en lugar de 8000, nos aparece el dashboard de Sham. Así que tú corrobora qué puertos se están ejecutando. Si es el 80, como ves, el puerto aquí en la URL ni aparece. ¿Por qué? Porque 80 es el puerto por default de los servidores de localhost. Así que no aparece. Y tenemos aquí un menú. Entre estas opciones tenemos PHPMyAdmin, que es una interfaz gráfica, un motor, un gestor de base de datos, ¿ok? Desde el cual podemos crear bases de datos, crear tablas, hacer consultas, etc. De hecho, yo ya tengo una base de datos llamada blog. Crear una base de datos aquí es muy fácil, simplemente le das clic en nueva. Y también créate una que se llame blog. Este cotejamiento está súper bien, UTF-8MB4. Si no te aparece por default, lo buscas, aquí está su sección. General CI, le das crear y te debería de aparecer algo como lo que yo tengo aquí. Esta está vacía, así te debería de aparecer. Y se debe de llamar igual a lo que tenemos en el archivo emp. La base de datos, blog, ¿ok? Con esto ya está creada la conexión. Nosotros podríamos crear con PHPMyAdmin nuestras tablas y todo el esquema de la base de datos, pero Laravel también nos ayuda y nos facilita la vida con este tema, y lo hace por medio de lo que se llaman migraciones o migrations. Utilizando las migraciones, nosotros podríamos crear el esquema completo de nuestra base de datos, y esto ya quedaría guardado en nuestra aplicación en la sección Database Migrations. Y esto está bastante chido porque si trabajas en equipo, lo único que necesitarán hacer los integrantes de ese equipo que estén trabajando en este proyecto es ejecutar las migraciones, y como por arte de magia van a tener todos la misma base de datos en un pim pum pam. De hecho, esto es como tu gestor de versiones de base de datos, un tipo Git para base de datos integrado en Laravel. Y como puedes ver, Laravel ya nos entrega migraciones por sí mismo, que estas son por default y que nos sirven bastante para temas de autenticación de usuarios, y bueno, ya lo estaremos viendo más adelante. De hecho, comencemos con la que nos aparece al principio. ¿Cómo se llama? Create Users Table. ¿Ok? Esto es una convención. Si tu migración se va a encargar específicamente de crear una tabla, pues le das el nombre de esa tabla y le dices la acción Create Users Table. La fecha se agrega automáticamente, esto que tenemos aquí al principio. Y es por eso que tus migraciones se van a ir corriendo en orden. Veamos qué contiene este archivo. Básicamente lo que nos dice
es, ¿sabes qué? En el esquema de nuestra base de datos vas a crear una tabla llamada users con los siguientes datos: un ID, un nombre del tipo string, un email del tipo string, un timestamp para la verificación de email cuando se haga autenticación de usuario, un password del tipo string, un remember token, esto es algo ya integrado con Laravel, y un timestamp que te agrega dos campos: cuando se actualiza y cuando se crea un registro. Entonces esta es nuestra tabla por default para los usuarios. Nosotros la podríamos personalizar al gusto, a lo que nosotros necesitemos, pero con esto es más que suficiente para comenzar. ¿Cómo podemos cerciorarnos que la conexión a la base de datos esté realizada correctamente? Fácil. Voy a terminar aquí el servidor. Por cierto, el servidor, cuando está activado, lo dejas de correr con control C. Si estás en Mac, con command, no, también con control C. Entonces, en lugar de correr el servidor, lo que vamos a hacer es ejecutar las migraciones. Y esto se hace así: php artisan migrate. Si la conexión está bien hecha, pues las migraciones se ejecutan. Y como por arte de magia vamos a tener en nuestra base de datos block, users, password resets, migrations, failed jobs. Ahora, quiero que cheques algo. Los nombres de las tablas están en plural: jobs, migrations, resets, users. Esto es una convención de Laravel. Es ideal que así lo trabajes, y de hecho ahorita más adelante vas a entender bien por qué. Nosotros vamos a crear nuestra propia migración. Para esto obviamente ya existe un comando artisan, que es básicamente main migration. El nombre de la migración sería create categories en inglés y en plural table, siguiendo esta convención. La fecha, te repito, no la necesitamos, solamente el nombre de la migración. Damos enter. La migración se crea exitosamente, se agrega el archivo y si te fijas se va al fondo, porque es la última tabla que hemos agregado, la última migración. Y ya nos entrega esta plantilla. Vamos a agregar al esquema una tabla llamada categories, y de momento solamente hay un campo ID y el timestamp, que a mí me gusta dejarlo siempre porque suele ser muy útil ya en proyectos un poquito más avanzados. Vamos a agregar un campo propio a esta tabla. El campo va a ser del tipo string y simplemente se va a llamar name, el nombre de nuestra categoría. ¿Vale? Tú puedes agregar aquí un comentario: name para nombre categoría. Listo. Digo, es sumamente innecesario esto porque es como muy intuitivo, pero por si acaso de vez en cuando sueles tener nombres extraños, pues puedes comentarlos. Y ahora sí, ejecutemos esta migración que acabamos de crear. ¿Cómo? Bueno, pues con el otro comando, php artisan migrate. Y esto no va a ejecutar todas las migraciones, solamente las que no están registradas. ¿Registradas en dónde? En esta tabla que se llama migrations. Tenemos esto, y las migraciones que hemos ejecutado nos aparecen aquí: la de users, la de passwords, la de jobs. Ok, entonces ejecutamos, se ejecuta con éxito, recargo la base de datos y ya tenemos la tabla categories, y en migrations se ha creado el registro. ¡Tarán! Entramos a la tabla categories para verla un poquito más a fondo. Tenemos el ID, tenemos el name y esto es el timestamps: cuándo se creó y cuándo se actualizó. ¿Cómo podemos nosotros representar a esta tabla que hemos creado en nuestro código? Un fácil acceso a esta tabla para no estar escribiendo consultas directa en la base de datos o con código PHP. Bueno, para eso existen los modelos. Un modelo, como te había explicado antes, representa a una tabla en nuestra base de datos. Por ejemplo, vamos a crear un modelo llamado category para que este modelo esté conectado con la tabla categories. ¿Cómo creamos el modelo? Obviamente, comando artisan, perrón, php artisan, make model llamado category, comenzando con mayúscula, y el nombre de los modelos es en singular. Es en singular. Okidoki, ahorita te explico por qué. Pum. ¿Dónde se crean los modelos o dónde se guardan? En la carpeta app
Y ahí a la intemperie, ahí tenemos el modelo para los users. Si te fijas también está escrito en singular, user. Y tenemos el modelo que acabamos de crear ya con su respectiva plantilla, diciendo que es un Eloquent Model, un modelo de Eloquent. Ya te explicaré a fondo qué es Eloquent, pero quédate con que es una maldita joya. ¿A qué me refiero con que el modelo representa una tabla en nuestra base de datos? Literalmente eso. Usando este nombre, nosotros podemos acceder a todos los registros, a todo lo que tenga que ver con nuestra tabla Categories. Esto ya lo conecta Laravel en automático. Laravel ve un modelo llamado Category, pues en automático lo va a intentar conectar con una tabla llamada Categories. ¿Magia? Sí. ¿Brujería? Tal vez. Vamos creando, aunque es sumamente innecesario, pero por práctica, vamos creando un registro de manera manual aquí en nuestra tabla Categories. Y lo vamos a hacer dando clic en insertar. Y vamos a crear una categoría, ¿no? Por ejemplo, programación. Esta va a ser una categoría base de nuestro blog y también desarrollo web. Ahí está. Las creamos. Esta es la query. Regresamos a la tabla y vemos que ya tenemos nuestros dos registros creados. Vamos acá, vamos al proyecto y vamos al controlador de las categorías. Vamos a utilizar el modelo para acceder a la tabla Categories. Simplemente lo vamos a importar aquí. ¿Sabes qué? Desde la carpeta app, usa el modelo category. ¿Ok? Tienes que especificar esta ruta app y como está a la intemperie, pues category. Listo. Aquí, como voy a extraer todos los registros que haya en la tabla de las categorías, pues yo voy a crear una variable llamada categories en plural. Es un nombre ideal. Y por medio del modelo voy a ejecutar un método llamado all. Es decir, tráeme todo, papá. Esto sería el equivalente a hacer la consulta select all from categories. Ok, esto es lo mismo. Mira la belleza del Laravel. Y esto no es nada, apenas vamos comenzando. Ahora hay que pasar esta variable a la vista como un parámetro entre corchetes utilizando un array tipo mapa categories. Y pues acá voy a crear, bueno, voy a quitar los links. Y simplemente voy a pegar aquí la variable dentro de donde iban los links y veamos qué pasa. Ejecuto el servidor. Veamos qué pasa. ¡Tarán! Tenemos el ID 1, nombre, programación, creado el tal, actualizado en null, ID 2, nombre, desarrollo web. Y aquí están nuestros datos de la base de datos reflejados en nuestra vista, con una presentación sumamente fea. Obviamente al usuario no le interesa ver los datos así, pero hey, hemos completado nuestro diagrama ruta, controlador, modelo, controlador, pista. Y ya con esto estamos listos para aprender un montón de cosas más de Laravel, pero ya desarrollando nuestro proyecto de blog Super Pike. Así que Deb, espero que este primer vistazo a Laravel te haya gustado. Ojalá te haya podido transmitir el gusto y el amor que le tengo a esta tecnología. Si sientes que fue mucha información, te entiendo completamente, pero hey, repasa el video, haz apuntes, juega y rompe las cosas. No pasa nada, es un código, no un bebé. En el siguiente video retomamos el tema del desarrollo del blog. Por si gustas continuar aprendiendo Laravel desarrollando un proyecto profesional, pues ya estás en el lugar ideal. Si gustas apoyar a UDevs, te recuerdo que puedes hacerlo por medio de Patreon. Con esto tú accedes a contenido exclusivo, cada vez hay más. Todo este contenido lo encontrarás en mi página web por si te interesa, échale un vistazo. Únete a la comunidad en Discord, te dejo una invitación en el primer comentario y nada, te espero en el siguiente video. Adiós mundo.